Gusto poder saludarles. Te recuerdo que desde el principio de la fundación del mundo, Dios, al ver que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que esté solo, así que le voy a hacer una ayuda idónea. Y nosotros las mujeres somos esa ayuda idónea. ¡Qué emoción de serlo, familia! ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad del corazoncito de nuestro hogar. Hoy la plática de matrimonio se titula Fuchi Guácala, el divorcio, segunda parte. Espero que esta plática de matrimonio sea de bendición para ustedes y queremos empezar de manera distinta. Esta melodía es de Peter and Lily, la pareja del amor, se llama El libro de tu amor. Queremos empezar muy románticos porque este tema está a la orden del día y es que hay tantas cosas que el divorcio no lo son y nos lo pintan y lo disfrazan para tratar de maquillar una herida que es muy profunda. Un libro de memorias en mi mente, en cada renglón yo veo este amor que cada día crece. En la introducción describo tu linda sonrisa, lágrimas en tu mejilla, pues la vida no es sencilla. Mi vida tú has escrito un capítulo de amor y alegría. Mi vida sé que algunas veces he causado heridas. Mi vida este corazón te amará sin medida. El libro de tu amor está en mi corazón. Déjame amarte y conquistarte. Quiero vivir para abrazarte. El libro de tu amor, el poema de Dios. Quiero inspirarme con tu mirada y despertar cada mañana, tú y yo. El libro de tu amor. Y así de esta manera tan romántica vamos a iniciar la plática de matrimonios con un tema espinoso. Se llama Fuchi Guácala, el divorcio, y esta es la segunda parte. En el programa anterior platicamos que el divorcio es una salida aparentemente fácil y sin embargo hay muchas personas que les cuesta trabajo tomar esta decisión y se toma a veces esta decisión basados en el dolor, basados en la amargura, en la tristeza, en el resentimiento, en la decepción que el esposo o la esposa les provoca. Cada vez hay más parejas que consideran el divorcio como una opción cuando nosotros hicimos un pacto en el altar y sin embargo, familia, cuando uno de los dos rompe ese pacto de amor, no necesariamente tiene que ser cuando está exigiendo un divorcio. No lo es. ¿Por qué? Me vas a preguntar. Y es que ¿sabe qué, familia? Para que una persona llegue a la decisión de divorciarse, primero tuvieron que haber pasado muchas cosas anteriores, muchas piedritas, muchos obstáculos que se trataron de solucionar y que no tuvieron solución o una aparente solución. Y es que es verdad que el matrimonio es un acuerdo de voluntades, pero también es un pacto de amor. ¿Sabe? Hay muchos esposos que cuando les preguntas ¿por qué te quieres divorciar? Siempre dicen, es que mi esposa, y comienzan a sacar todos los defectos de la esposa. O cuando se le pregunta a la esposa ¿por qué te quieres divorciar? La esposa comienza a sacar todos los defectos del esposo. Pero en un divorcio, quien está en el medio, el terapeuta, el amigo, la amiga, siempre se pregunta, a ver, ¿cómo llegaron a esta decisión? No es la decisión del por qué decidiste divorciarte. No, es el por qué. ¿Qué pasó antes? ¿Qué peldaños fueron demasiado altos que no pudieron solucionarlo? Y muchas veces nosotros echamos la responsabilidad a la persona que queremos, a la persona que amamos, y es bien fácil decir por tu culpa. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello, cuando tenemos todos una responsabilidad dentro del matrimonio.
Y por eso es que necesitamos de compartirles, familia, que hay ciertas verdades que el divorcio no te va a decir. Y esas verdades siempre tratan de mantenerse ocultas. La primera es que un divorcio no solamente rompe el matrimonio, también rompe a las familias, a los hijos, incluso a las futuras generaciones. Y es doloroso, sí, muy doloroso, familia, que una persona decida divorciarse porque va a afectar al resto de la familia. También otra de las verdades del divorcio es que no va a hacer tu vida más fácil. Todo lo contrario, en un matrimonio tratamos de compartir deudas, tratamos de compartir situaciones, emociones, sentimientos dolorosos, y cuando decides separarte de tu esposo, de tu esposa, entonces te quedas solo. Y todas esas responsabilidades de tu casa, esas responsabilidades emocionales, espirituales, los llevas cargando tú solo. Otra verdad del divorcio que checamos la semana pasada es que no arregla nuestros problemas de carácter. Decimos, es que yo no era así. Antes de casarme yo era muy buena onda, disfrutaba la vida, pero desde que me casé, mi esposo, mi esposa me hizo más amargado, más amargada, estoy toda triste, en depresión. No, la situación de nuestro carácter viene desde muchísimo atrás. Un carácter no se puede conformar, no se puede estructurar de la noche a la mañana. Desde que naces estás forjando tu carácter en la toma de decisiones que estás haciendo y en las situaciones que estás enfrentando. Y otra cosa que vimos es que el divorcio no termina con tu egoísmo. Muchas veces al momento de comportarnos egoístamente en el matrimonio, eso empuja a nuestro esposo, o en el caso de los esposos, a las esposas, los empuja muy fuertemente a querer terminar con su matrimonio. Porque hay tanto egoísmo, porque pienso en mi economía, en mi dinero, y no pienso en mí, no pienso en lo que yo traté de formar desde que me casé. Ya no es un mí, ahora es un nosotros, es nuestro dinero, nuestra economía, nuestras responsabilidades. Y a veces que decimos, es que quiero irme con mis amigos y dejo a un lado la noche con mi esposo, con la esposa, ¿verdad? Entonces, ese egoísmo, familia, el divorcio no termina con él. Si eres egoísta es porque ya está plasmado en tu corazón. Y bueno, eso fue el resumen de el programa anterior. Mi amor, bienvenido. Qué gusto estar acá contigo con este tema que está pues espinoso, el divorcio, ¿eh? La verdad es que sí está espinoso, pero creo que son temas que tenemos que platicar. Son temas que muchas veces tenemos de dos, o decir a mí no me va a pasar, o realmente escuchar, aprender y tener las herramientas necesarias para pasar el examen. Tienes de dos, escuchar y decir, a ver, voy a aprender. Es como si te dicen, vas a tener un examen y mira, esta es la guía de estudio. No son las respuestas, es la guía de estudio. Claro, vas a decir, quiero esa guía, ¿no? Para estar mejor preparado para ese examen. Lo mismo pasa. El error más común que puede pasar en un matrimonio es decir, a mí nunca me va a suceder, a mí nunca me va a pasar. Creo que lo más coherente es tener las herramientas necesarias para cuando llegue ese momento de tempestad o ese momento de problemas, ¿no? Y saber, en este caso que estamos hablando sobre el divorcio, saber cuáles son las consecuencias reales del matrimonio y no solamente de consejos que abundan por aquí y por allá, pero la realidad de lo que puede traer el divorcio, ¿no? Y cabe mencionar, cielo, que si tú eres un hijo de padres divorciados, no significa que tengas que hacer o que tengas que vivir el mismo patrón. Y viceversa, si tus padres tienen 30 o 40 años de casados, también no tienes asegurado que tu matrimonio dure toda la vida, porque esto es una decisión de dos. Cada persona es diferente. Por más que tú digas, ay, qué padre que mi mamá y papá duraron toda la vida de casados, eso significa que yo también. Y de repente te casas y tu esposo te habla de divorcio y no sabes qué hacer, te pones, en depresión y dices, no, es que ¿qué van a decir mis papás? Mis papás nunca se separaron, siempre lo hicieron. Sí, pero pregúntale a tus papás cuántas cosas perdonaron.
pregúntale a tus papás cuántas cosas tuvieron que enfrentar juntos. Y a veces que nosotros no queremos eso, cielo. Queremos solamente las bendiciones del matrimonio, pero cuando llegan las tormentas, cuando llegan los vientos, ahí donde los dos nos ponemos filosos, muy filosos, Sí. ahí no sabemos cómo actuar. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos, amor, es cuando escuchamos de matrimonios que tienen años de estar juntos, la primera pregunta que nos hacemos tú y yo es, ¿cuánto se han de haber perdonado en todo este tiempo, no? ¿Cuánto perdón hubo? ¿Cuánto amor hay en ese matrimonio, no? Porque es una realidad el saber que en un matrimonio se perdona y se perdona y se perdona y se perdona y se sigue adelante, ¿no? Sí, ¿No? y es notorio cuando no se olvida, ¿eh? Porque en cualquier situación familiar, el esposo o la esposa sacan los trapitos al sol. Tarde o temprano, si no se tiene, si no se platica, esto sale hasta en el momento menos indicado, ¿no? Exactamente. Así que no le saques la vuelta. Y seguimos hablando, amor, sobre lo que es el divorcio. Fíjate Las verdades del divorcio. Las verdades del divorcio. Y es que no va a hacerte más feliz el divorciarte. Muchas veces pensamos que no, me voy a separar porque voy a ser más feliz. Espérate. O dicen las esposas o los esposos, merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Otra de las cosas que normalmente se menciona, ¿no? Y es que ni el matrimonio ni el divorcio tienen la capacidad de hacernos constantemente felices. Ay, exacto. Ujú. De hecho, el propósito decisión. principal de tu matrimonio no es darte la felicidad. Así que nunca te vas a dar lo suficiente. ¿Por qué? Porque tienes que estar día y día cosechando amor para que tú metas ese amor en el matrimonio. Exacto, familia. O sea, qué increíble, qué profunda esta verdad. Un matrimonio no te va a hacer feliz y un divorcio tampoco te va a hacer feliz. Tú decides ser feliz todos los días con lo que tienes y con lo que no tienes. Porque a veces decimos, ay, es que mi esposo es tan conformista. Bueno, y yo soy demasiado consumista. Uy, O sea, tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que platicar, a ver, mi amor, creo que tienes que aprender a soltar un poquito más y si yo tengo que controlarme más, bueno, pues también lo voy a hacer, pero necesitamos un equilibrio. Claro. O sea, porque una persona que tiene orgullo en su corazón es una persona que no suelta, mi amor. Que no Ajá. suelta a sus hijos, que no suelta su economía, que no suelta su trabajo. Una persona egoísta quiere tener todo en sus manos y no aprende a compartir. ¿Por qué? Porque él entiende o ella entiende que si comparte, alguien se puede equivocar. y fíjate, amor, si tú piensas que el divorcio te va a hacer más feliz, te voy a decir algo. Además de lo del divorcio, también vienen más conflictos, te voy a decir como cuáles. El dinero, los tiempos con el hijo Las o los pensiones. hijos, el tiempo con tu familia, el tiempo en el trabajo, empieza a hacerte una carga. O sea, si piensas ya me voy a divorciar porque voy a ser feliz, porque merezco ser feliz, bueno, déjame te digo que todos estos tiempos van a caerte. O sea, ¿Y por cuánto va- tiempo vas a ajá, ser feliz? ¿Quién va a llevar a los niños a la escuela? ¿Cómo vas a administrar el dinero? Porque va a haber un corte de dinero. Exacto. ¿Cómo La vas a mitad, dividir? de hecho. ¿Cómo vas a dividir los tiempos de quién va a llevar a los niños a la escuela, quién los va a llevar con los abuelos, en tu trabajo, quién se va a encargar de los niños mientras tú te vas al trabajo? Vienen más cargas. Sí. Y es una realidad. Decíamos, mi amor, en el programa pasado que hay ciertas situaciones donde el divorcio es inminente. O sea, hay Sí. situaciones como, por ejemplo, la agresión física, donde ahí se tienen que poner tierra de por medio, se tienen que separar. Y hay situaciones donde la separación de los esposos, por ejemplo, cuando hay alguna adicción, se tiene que llevar a cabo por la seguridad de la esposa y de los hijos, claro está. Pero estamos hablando aquí de un matrimonio que está tratando de luchar, de ser feliz. O que está pensando, o que en su mente está el divorcio. Ah, ¿Qué di- pero estoy hablando por un desacuerdo de carácter. Ujú. ¿Me explico? O sea, estamos hablando que ya me quiero divorciar del esposo porque fíjate que el esposo es bien enfadoso, no lo soporta en la casa. O sea, estamos hablando de esa clase de divorcios donde no llegamos a un acuerdo en cuestión emocional, donde tenemos que aprender a ceder, ¿no? Entonces, no los extremos. Entonces, si nos basamos en esto, cabe mencionar lo siguiente, amor, que cuando va a haber un divorcio, una separación de dos papás, necesitan preparar a los hijos si hay hijos. Mira, mi esposo viene de una familia donde los papás nacieron, o sea, separados
y nace él y los papás están separados. Y en mi caso, mis papás decidieron separarse también cuando yo era una jovencita. Y créeme, te voy a hablar como hija de padres separados. Sí, se sufre. Claro, Y mucho. claro. ¿Por qué? Porque los dos son tus papás. Amas a tu mamá con todo tu corazón y amas a tu papá con todo tu corazón. Y a pesar de que escuchas las cosas malas que hizo tu papá en boca de tu mamá, eso hace que cuando llegues con tu papá lo veas como lo es, como tu papá. Entonces, el hijo que queda en el medio sufre. Claro, toda la Sufre vida, demasiado. hasta que decide realmente platicar con él o con ella, que ya estamos hablando de una edad que 18, 20 y tantos, 30 y tantos. O Toda la vida te quedas con el corazón separado. ¿Por qué? Porque tu mamá es tu mamá toda la vida y tu papá es tu papá toda la vida. Sí. Y déjame decirte algo, cuando los esposos tratan de llevársela bien y que se ven y que se hablan y que en las reuniones familiares o en los cumpleaños pues se juntan y están todos platicando bien a gusto en casita, ahí puede haber paz en el corazón de sus hijos, pero siempre se preguntan por qué están separados. Sin embargo, familia, la mayoría de los divorcios, la verdad, no son así. La mayoría de los divorcios sacan todo su rigor, todo su furor, todo su dolor contra el esposo y están viendo en qué manera afectar al otro. Y si el otro decide tener un trabajo mejor, ahí está la otra persona tratando de ver cómo, a ver, dame dinero y te lo exijo y esto y aquello. Y esa guerra hace que los hijos se vuelvan inseguros, que los hijos se amarguen el corazón, hijos que de repente comienzan a tener una preferencia hacia cierto mamá, hacia su mamá o hacia su papá por conveniencia y no por amor. O sea, por eso el divorcio no es que te vaya a hacer más feliz y no es que vayas a tener más paz, porque es decir, no, yo sí voy a tener más paz. Si él no está en mi casa, voy a tener más paz. ¿Y por cuánto tiempo? Porque luego vienen otras situaciones como pagar el agua, la luz, el teléfono, la ropa de los niños, la economía de la escuela de ellos, la tuya propia. Sí, y es que, amor, fíjate, el secreto a una vida más plena no está en lo que le falta a tu matrimonio, que piensas encontrar fuera de él, sino en el contentamiento y en el agradecimiento por lo que Dios ha dado, por lo que Dios te ha dado. Te ha dado un buen esposo, o te ha dado un esposo, te ha dado unos hijos, te ha dado un hogar. Y es que en el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en tu matrimonio no puede hacerte más feliz, pero tú sí puedes trabajar en hacer más feliz tu matrimonio. Exacto. Porque muchas veces le dejamos a él o le dejamos a ella a que se encargue de todas las cosas, ¿no? El hacernos feliz, el que nos complazca, el que nos encontremos bien y que sea todo bien bonito en casa. Pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Lo estoy entregando todo? Pues créeme que si entregas todo a que solamente sea esa carga a una persona, en algún momento esa persona se cansa. ¿Por qué? Porque es humana. ¿Por qué? Porque siente, porque le duele, porque también ríe, porque también llora. Entonces, si tú le avientas todas estas cargas, pues en algún momento va a explotar. En algún momento te va a decir, ya no quiero saber nada. Y a lo mejor lo está diciendo de palabras porque ya no puede más. Por eso debes de pensar bien cómo está tu matrimonio. Tienes que hacerte una pregunta. ¿Estoy construyendo mi matrimonio o estoy destruyendo mi matrimonio? Es una pregunta que te tienes que hacer en las mañanas, en las tardes y en las noches. ¿Estoy realmente construyendo yo mi matrimonio o lo estoy destruyendo? Exactamente, qué fuerte pregunta, y es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Estoy construyendo o estoy destruyendo mi matrimonio? Hay otra verdad, el divorcio no va a reparar nuestra incapacidad de poder tener una comunicación asertiva. Muchas veces decimos, es que mi esposo no me habla, es que mi esposo no me dice las cosas, es que mi esposo no me platica, es que mi esposo no es sincero conmigo, es que mi esposo, y es que mi esposo, y es que mi esposo. Bueno, y el esposo va a decir, es que mi esposa me tiene harto, es que mi esposa siempre habla, es que mi esposa siempre está ahí, díceme las cosas, no me pregunta, toma decisiones por ella sola, me desespera, esto y aquello. Ok, al momento de separarse, resulta que ese esposo, si se va a otro hogar, ¿qué cree?
va a seguir haciendo lo mismo. No va a hablar, va a seguir teniendo los mismos problemas con la persona con la que se case, porque su incapacidad para comunicarse lo va a llevar donde quiera que esté. Por eso tiene que reponerla interiormente. Igual la mujer, si la mujer es excesivamente comunicativa, entonces si ella se llega a casar con otra persona, va a llevar la misma situación a su siguiente matrimonio. ¿Por qué? Porque esto es una capacidad que se tiene que desarrollar internamente, familia. Miren, nosotros, mi esposito y yo, hablamos todo el día. Y nos estamos preguntando todas las cosas, caras, miradas, gestos. Ahorita ya tenemos algunos añitos de casados, gracias a Dios, y hemos aprendido a interpretar, pero hasta los sonidos que salen de la nariz. O sea, cuando alguien agarra como mueves aire. la nariz cuando respiras, ¿no? Ajá, cuando agarras aire, mucho aire por la nariz, ya sabemos que algo está pasando, porque todo lo preguntamos en el principio de nuestra relación. Inmediatamente, ¿qué significa eso? ¿Por qué hiciste los ojitos así? ¿Por qué hiciste esto acá? Pero es algo que se va cultivando día con día. Y el tema de la comunicación, todo el mundo lo decimos, pero ¿lo practicamos? Uy. Fíjate, amor, que también el divorcio no repara nuestra incapacidad para comunicarnos. Exacto, es lo que te estaba comentando. Lo que comentas, o sea, no lo repara. ¿Por qué? Porque si no tenemos realmente este cuidado de cómo repararlo o cómo ser mejores hablando, este problema lo vamos a traer con nuestros amigos, con nuestros papás, con los vecinos, en el trabajo. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces decimos es de él o el problema es de ella, pero no es la forma luego en cómo lo dices o lo que dices, o más bien es cómo lo dices. A lo mejor tú dices, pero es que nada más te dije esto. No, es que no es como lo que me estás diciendo. ¿Cómo me lo estás diciendo? Me lo estás exigiendo, me lo estás gritando. Déjame te digo que él también tiene el derecho al ser escuchado. Ella también tiene el derecho al poder expresarse. Él también tiene el derecho de saber expresarse, pero aquí tenemos que aprender a cómo expresarnos sin ofender. Ajá. Porque, híjole, y es que debería de haber clases de eso en la escuela. El cómo comunicarnos, porque no hay una clase donde, más que la vida, ¿no? Donde el cómo puedes expresarte hacia tu matrimonio, claro, hacia las demás personas, hacia el jefe, hacia los papás. Creo que eso tiene mucho que ver pegado con los valores, ¿no? Sí, fíjate, amor, y no importa cuántos años tengas de matrimonio, si lo hacías al principio de tu matrimonio, puede que ahora ya no lo hagas. Esto es constante. Por ejemplo, nosotros nos decíamos muchísimo al principio cuando éramos novios, es que como me lo dijiste me lastimó. Y después se nos quitó, tuvimos más cuidado y todo muy bien. Y de repente salen ciertas situaciones donde perdemos uno de los dos el control porque nuestro carácter pues nos delata, ¿verdad? Perdemos el control y volvemos a caer en este error. Y tenemos que volver a decirlos, ¡ey! No fue lo que me dijiste, fue cómo me lo dijiste, claro, porque eso lastimó mi corazón. ¿Sabes, amor? Algo que yo podría aconsejar a todos los matrimonios, y es más a todas las personas, yo creo, debes de estudiar lo de los temperamentos. Híjole, verás cómo te va a sacar de problemas y cómo te va a ayudar en tu vida el saber identificar los temperamentos de las personas. Y no me refiero a si ella es enojona o no es enojona, ella es conflictiva, él es conflictivo, no. Investiga sobre los temperamentos de las personas. Estoy hablando de sanguíneos, melancólicos, flemáticos. Investiga al respecto. No tienes que hacerte todo un crack, no tienes que hacerte todo un estudioso de esto. Profesional. Un profesional. Con que realmente entiendas esta parte, vas a poder entender a tu cónyuge, vas a poder entender a tus hijos, vas a poder entender a tu jefe, a tus trabajadores, a tus vecinos, a tu mamá, a tu papá, y esto te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque también te vas a conocer tú y vas a decir, a ver, ¿yo qué soy? ¿Yo qué temperamento tengo? Ahora entiendo que entonces las cosas que tengo que corregir en mí es esto, porque me hace falta aprender aquello, ¿no? Exacto. Y otro punto, otra verdad es que el divorcio no soluciona el buen o el mal manejo de nuestras finanzas. Eso ya es algo que se lleva.
ya es algo que se lleva en el corazón y depende muchísimo de lo que aprendimos de nuestros padres. Yo recuerdo muchísimo a mi mamá, por ejemplo, que siempre nos puso el hábito de tener un cochinito en nuestra casa para ahorrar dinero. Y nuestra meta siempre era llenar nuestra alcancía. Y esa alcancía no se podía romper hasta que cumplías años o hasta que la llenaras. Muy bueno. Entonces, híjole, estaba como que tu empeño por ahorrar, por ahorrar, por ahorrar. Y eso es importante. Si tú no tienes buen manejo de las finanzas cuando eres soltero, menos cuando eres casado. Menos. Es que hemos escuchado muchas veces, amor, la parte de tienes que tener unas buenas bases en tu matrimonio. Ajá. Y viene de hecho en la palabra de Dios sobre los cimientos, ¿no? En que debes de construir tu casa en la roca y no en la arena, porque en la arena se cae tu casa. Pero bueno, si entendemos realmente este concepto y lo empiezas a aplicar en tu vida desde ahora como joven, como adolescente, ¿cuáles son las bases que estás forjando para tu vida? Híjole, vas a aprender muchísimo. Normalmente esto lo vemos en los matrimonios. Es que tengo que poner mi casa en la roca, tengo que tener buenos cimientos en mi matrimonio. Bueno, va a ser algo mucho mejor que desde ahora como joven, como adolescente, empieces a trabajar en tus cimientos para cuando vengan los otros cimientos, que es tu pareja, van a ser unos cimientos realmente fuertes, que no va a ser tan fácil de derrumbarse. No te esperes hasta el matrimonio para empezar a trabajar en esos cimientos. Exactamente. Te decíamos hace un momentito atrás que el divorcio, otra de las verdades es que no es cierto, no es mejor para tus hijos porque hay una división de corazones. O sea, recuerda que el corazón de tu hijo, la mitad es tuyo y la otra mitad de tu esposo. Punto. Si tú te separas, una vez nos decía nuestra terapeuta familiar hermosa, Lorena Ispuro, cada vez que tú te separas es como si le quitaras un brazo a tu hijo. Tu hijo necesita 2 brazos. Y si tú te separas, si tú te divorcias, es como si le cortaras uno de sus brazos y él tiene que enfrentar la vida con un bracito, con el papá o con la mamá que se queda. Y si tú te tienes que separar de tu esposo o de tu esposa por cualquier circunstancia, no le quites la oportunidad de tu hijo de tener una buena y sana comunicación con su papá o con su mamá, porque él necesita sus 2 brazos firmes, fuertes para enfrentar la vida. Y bueno, ya casi para finalizar, amor. Sobre esto, amor, sobre lo de que el divorcio no es lo mejor para nuestros hijos. Te voy a decir algo que normalmente vemos en las redes sociales y lo vemos y lo escuchamos en muchos lugares, ¿no? Que dicen que los hijos están mejor con padres separados, pero felices. Híjole. Que padres que están juntos y pelean todo el tiempo, que se la pasan peleando. Y muchas veces hasta se llega a creer esta mentira. Esta mentira de que es mejor que los hijos estén en un matrimonio que están separados a que estén peleados. ¿Y por qué no lo cambias a decir, es mejor estar los hijos en un matrimonio donde se aman, donde se respetan, donde se ayudan, donde se motivan? Eso es mejor escuchar. Es decir, es mejor que unos hijos estén juntos en un matrimonio que se aman y que luchan día con día para ser felices. Exacto. Y no la mentira que nos dicen normalmente, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para casi finalizar, como les comento, es que otra verdad, muchos dicen, no, es que nuestra vida sexual no tiene remedio. Entonces, me voy a divorciar porque con otra persona voy a tener mejor placer sexual. El divorcio no te va a dar una vida sexual más placentera. ¿Por qué? Porque para empezar, si tú quieres disfrutar de tu relación sexual, tienes que ceder. Tienes que pensar en tu esposo. Tienes que pensar, si tú eres esposa, tienes que pensar en tu esposo. Tienes que pensar que él se encuentre a gusto y pleno en esa relación sexual. Y si tú eres esposo, ¿qué crees? Tienes que pensar en el placer y en la tranquilidad de tu esposa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque a mí como esposa me compete cómo se siente mi esposo y al esposo le compete saber cómo se siente su esposa. Entonces, a donde tú quieras que vayas, si hay egoísmo en tu corazón en esta área, no vas a disfrutar de la plenitud de una relación sexual. A mí me gusta mucho ver este ejemplo, amor. Por ejemplo, normalmente los hombres, ¿no? Sabemos qué es lo que hace un coach. Sabemos qué es lo que hace un entrenador. Yo voy a poner un ejemplo en el fútbol, porque si les pongo en el béisbol voy a hacer un telarambre. No le voy a entender muy bien al ejemplo y me voy a hacer bolas yo solo. Te voy a poner el ejemplo en el fútbol. ¿Qué es lo que se encarga de hacer un coach? Se encarga de ver que la defensa funcione bien, que el portero se encuentre bien y que sepa cómo funciona la defensa, la media, los laterales,
y los delanteros, para que todos en conjunto puedan lograr una victoria. Bueno, lo mismo pasa en el matrimonio. No solamente puedes encargarte de que tu esposa tenga bien en las cosas materiales y se sienta plena. Creo que esto corresponde también en la portería de decir, a ver, amor, ¿estamos bien en la intimidad? ¿Realmente nos platicamos? ¿Realmente lo disfrutamos los dos o solamente yo? Porque esto es... O ni yo, a veces o no. ni yo, ¿no? Ajá. Es que esto es un conjunto de todos. El coach, que eres tú, el líder, que tú eres el que estás encargado de que tu matrimonio funcione, no quiere decir que tú como el líder es el que va a ser el capataz, el que va a ordenar, el que va a mandar, el que va a obligar, el que va a exigir. No, el líder realmente se encarga de que todo funcione bien. Se encarga de preguntar. Cuando llega el medio tiempo del fútbol, nos ponemos todos en círculo y decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás fallando? ¿En qué no platicamos? ¿Qué no entrenamos? Y es donde se empiezan a ver las cosas que no están funcionando. Lo mismo en tu matrimonio. Tómate una tacita de café, vete a desayunar, a comer o cenar con tu pareja y platiquen qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Se vale. Exactamente, familia. Y bueno, hemos llegado al final de este espacio. Ya, qué Gracias, rápido. muchas gracias por escuchar la plática de matrimonios. Verdaderamente que son temas, familia, que generalmente esposos que han enfrentado el tema del divorcio, que pudieron vencer el tema del divorcio, son los que dan estos temas, ¿sabes? Pero déjame decirte que los hijos que hemos vivido con las consecuencias de la separación de nuestros padres, también tenemos voz. Y también es necesario que escuchen nuestros corazones. Es necesario que escuches a tus hijos, que les preguntes qué sienten, porque muchos de ellos están llorando en silencio. En vez de tratar de salir corriendo de tu matrimonio, lucha por él. Así es. No luches por salir de él, lucha por tu matrimonio. ¿Sabes, familia? Si no estás casado, si aún no te has casado, si eres soltero, si eres soltera y escuchaste esta plática de matrimonios porque eres un hijo o eres una hija de padres separados, de padres divorciados, déjame decirte que hay esperanza para ti. Esta etapa de soltería es la mejor etapa para que tú trabajes en los cimientos de tu matrimonio. No estés esperando a casarte, a tener tu luna de miel para después preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ahorita, si no estás casado, es la mejor etapa para construir los cimientos fuertes para tu matrimonio. No esperes a firmar y decir sí para preguntarte cómo hacer para tener un matrimonio estable. Y si ya estás casado, ya estás pasando un momento de dificultad con tu esposo o con tu esposa, déjame decirte que no estás solo. No serás la primera persona, y como quisiéramos que si fueras la última, ¿verdad? Que pensara en el divorcio, pero la verdad es que muchos piensan en salida fácil, la separación. Pero necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé prudencia en nuestro matrimonio para entender cuál ha sido el diseño original, porque el diseño original lo hizo Dios y Claro. Él es perfecto. Claro. Y déjame decirte algo. Si tú estás considerando divorciarte por las razones equivocadas, te animamos a confrontar tus pensamientos con las cosas que te acabamos de decir. Cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar, busca ayuda si es necesario, ora por tu matrimonio, lee libros, ve a consejería, haz cambios. ¿Sabes qué? Disfrutarás la satisfacción de haberte quedado y logrado un mejor matrimonio con la ayuda de Dios. Eso será lo mejor en tu vida, decir, me quedé, lo afronté y ahora disfrutamos de este matrimonio porque salimos adelante. Mi Dios, te pido por estos matrimonios que a lo mejor están pasando momentos complicados. Te pido que tú los abraces, que tú les des sabiduría y que les des el valor para continuar. Que puedan realmente reavivar ese amor
respetándose, saliendo adelante y no viviendo engañados que el divorcio es la mejor salida. Te pido que les des el entendimiento, que los llenes de amor, de valentía para seguir juntos y que pronto ellos estén dando las buenas nuevas de que lograron la victoria en su matrimonio. Amado mío, te pido por las esposas que guardan en su corazón las situaciones que han lastimado su matrimonio. Te pido, Señor, sabiduría, inteligencia para cada una de ellas, para que puedan platicar con sus esposos y que juntos hagan frente a la situación difícil que están atravesando, que salgan victoriosos y que sus generaciones sigan siendo benditas en el nombre de Jesús. Permítenos cumplir ese pacto de amor que hicimos de permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Bendiciones, familia, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar la plática de matrimonios. Espero que sea de bendición para ustedes. Fuchi guácala al divorcio, segunda parte. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.